¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, amigos curiosos? Bienvenidos una vez más a la Plaza Curiosa, donde sacamos a pasear la linterna de la curiosidad por todos esos rincones fascinantes del conocimiento. Hoy nos adentraremos en el mundo de los videojuegos. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la leyenda de los juegos, Nintendo. En un Japón de finales del siglo XIX, un joven llamado Fusajiro Yamauchi tenía un sueño: crear un negocio próspero. Con ingenio y creatividad, fundó Nintendo Koppai, una compañía que fabricaba cartas Hanafuda, bellamente decoradas con flores, un negocio de cartas en pleno siglo XXI. Pero el mundo siempre está en movimiento, y Nintendo no fue una excepción. En la década de 1970, bajo el liderazgo de Hiroshi Yamauchi, nieto de Fusajiro, la compañía decidió probar suerte en un nuevo mercado, los videojuegos, y así comenzó la revolución. El año 1981 marcó un hito en la historia de Nintendo con el lanzamiento de Donkey Kong. En este juego conocimos a un fontanero bigotudo llamado Mario, quien, armado con su martillo, se enfrentó a un gorila gigante para rescatar a una damisela en apuros, el comienzo de una leyenda. Con el éxito de Donkey Kong, Nintendo decidió seguir adelante y expandir su dominio en el mundo de los videojuegos. En 1985 lanzaron el Nintendo Entertainment System, o NES, que no solo marcó el comienzo de la era de los videojuegos modernos, sino también el inicio de la gloriosa saga de Mario Bros. Pero Nintendo no estaba solo en el campo de batalla de los videojuegos. Surgió un competidor digno en forma de Sega, con su consola Sega Genesis. Lo que siguió fue una épica batalla entre dos gigantes de los videojuegos, conocida como la Guerra de Consolas, y los jugadores eran los grandes ganadores. La década de los 90 comenzó con un estallido de color y sonido con el lanzamiento del Super Nintendo Entertainment System, o SNES. Con gráficos mejorados y una potencia de procesamiento superior, el SNES nos trajo clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Metroid. La era de los 16 bits había llegado. Pero Nintendo no se detuvo ahí. En 1996 lanzaron el Nintendo 64, la primera consola de la compañía en ofrecer gráficos tridimensionales. Con juegos innovadores como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, el Nintendo 64 cambió la forma en que jugábamos y experimentábamos los videojuegos para siempre. En el nuevo milenio, Nintendo continuó su búsqueda de la innovación con el lanzamiento del Nintendo GameCube en 2001. Aunque no logró el mismo éxito que sus predecesores, el GameCube nos trajo joyas como Super Smash Bros. Melee y The Legend of Zelda: The Wind Waker. Además, introdujo el revolucionario control inalámbrico Wavebird. En 2006, Nintendo lanzó al mercado una consola que cambiaría para siempre la forma en que jugamos. La Wii, con su controlador inalámbrico y su enfoque en la jugabilidad intuitiva y accesible, el Wii atrajo a jugadores de todas las edades y niveles de experiencia. Títulos como Wii Sports y Mario Kart Wii se convirtieron en éxitos instantáneos, llevando la diversión a millones de hogares en todo el mundo. Mientras tanto, en el mundo de los juegos portátiles, Nintendo continuó su legado de innovación con el lanzamiento de la serie Nintendo DS. Con pantallas duales y controles táctiles, la serie DS ofreció una experiencia de juego única y emocionante. Juegos como New Super Mario Bros. Y Pokémon Diamond and Pearl mantuvieron a los jugadores entretenidos mientras estaban en movimiento. Pero el mayor hito de Nintendo en la era moderna llegó en 2010 y 2007, con el lanzamiento del Nintendo Switch. Esta consola híbrida revolucionaria combinaba la portabilidad de una consola portátil con la potencia de una consola de sobremesa, permitiendo a los jugadores jugar en casa o mientras estaban fuera, con títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. El Nintendo Switch se convirtió en un éxito instantáneo
y en un elemento básico en los hogares de los jugadores de todo el mundo. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Nintendo? Con cada nueva consola y cada nuevo juego, Nintendo continúa desafiando las expectativas y explorando nuevas formas de jugar y experimentar el entretenimiento interactivo. Desde el desarrollo de nuevas franquicias hasta la expansión de su presencia en el mercado global, Nintendo está constantemente evolucionando y reinventándose. Y así, mis queridos amigos curiosos, llegamos al final de nuestro viaje por la historia de Nintendo. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en un gigante del entretenimiento, Nintendo ha llevado a los jugadores a aventuras inolvidables y ha creado recuerdos que perdurarán para siempre. Pero esta es solo una parte de la historia. ¿Qué nuevas sorpresas nos aguardan en el futuro para Nintendo y para la industria del entretenimiento en general? Manténganse atentos para descubrirlo. Hasta la próxima aventura, curiosos de la plaza.